Hay momentos en la vida profesional donde una sola decisión, una sola humillación pública puede desmoronar todo un castillo de mentiras. Y déjame decirte algo, cuando ese momento llega, cuando la verdad finalmente sale a la luz delante de las personas equivocadas, el silencio que sigue es ensordecedor. Mi nombre es Natalia Torres, tengo 44 años y durante los últimos 8 he sido la gerente regional de operaciones para Global Tech Solutions en América Latina. Al menos, ese es el título que aparece en mi tarjeta de presentación. Ese es el título que mi jefa, Mónica Sandoval, se aseguraba de mencionar cada vez que necesitaba recordarme mi lugar en la jerarquía corporativa. Pero lo que Mónica nunca supo, lo que nadie en esa oficina sabía, excepto 3 personas en la Junta Directiva Internacional, es que yo era mucho más que eso. Mucho más. Todo comenzó hace 3 años, cuando Global Tech estaba al borde del colapso en Latinoamérica. Habían perdido el 60% de sus contratos principales en menos de 6 meses. La competencia nos estaba destruyendo. Y yo, desde mi pequeño cubículo en el piso 12, veía cómo los ejecutivos corrían de reunión en reunión sin soluciones reales. Fue entonces cuando hice algo que cambiaría todo. Tenía contactos que había cultivado durante 15 años en la industria. Relaciones que había construido con paciencia, con autenticidad, sin el ego corporativo que caracterizaba a los ejecutivos de traje caro. Conocía a los verdaderos tomadores de decisiones en las empresas más grandes de la región, el director de tecnología de Banco Continental, la CEO de Industrias Fernández, el vicepresidente de Grupo Mercantil. Y un día, mientras Mónica estaba en otra de sus reuniones estratégicas, que no conducían a nada, levanté el teléfono. «Ricardo», dije cuando me contestó el director de tecnología de Banco Continental. «Sé que están buscando un proveedor para su transformación digital. Déjame hacerte una propuesta». En 3 meses había cerrado personalmente 5 contratos que representaban $47 millones, contratos que salvaron a Global Tech Latinoamérica de la bancarrota. Pero aquí está la parte interesante. Cuando estructuré esos acuerdos, incluí una cláusula muy específica, una cláusula que requería mi aprobación personal y directa para cualquier modificación, renovación o cancelación. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me sigue sorprendiendo cada vez que la recuerdo, dale like a este video y suscríbete al canal porque lo que viene después es absolutamente impredecible. Y déjame un comentario contándome, ¿alguna vez has guardado un as bajo la manga en tu trabajo? Porque créeme, vas a querer compartir tu historia después de escuchar cómo termina la mía. Los abogados de Global Tech lo llamaron contrato maestro de ejecución individual. En términos simples, yo era la única persona autorizada para tocar esas cuentas. Sin mí, esos 47 millones se evaporarían. Pero pedí algo a cambio de ese poder, anonimato absoluto. Mi nombre aparecería solo en documentos confidenciales de nivel C-Suite. Oficialmente, los créditos irían a el equipo regional. ¿Por qué lo hice? Porque conocía a Mónica. Conocía su ego, su necesidad de ser el centro de atención, su forma de apropiarse del trabajo de otros. Si ella hubiera sabido que yo había cerrado esos contratos, habría encontrado la forma de quitármelos, de reclamar el crédito, de convertirme en su asistente personal mientras ella brillaba en las presentaciones corporativas. Así que acepté el trato. Trabajé en las sombras y observé cómo Mónica ascendía, cómo recibía bonos millonarios, cómo la prensa corporativa la llamaba la salvadora de Global Tech Latinoamérica.
Sonreí y aplaudí en cada ceremonia de premios, porque sabía algo que ella no sabía. Sin mí, su imperio era de cristal. Los años pasaron, 3 años de verla pavonearse, de escuchar sus discursos sobre liderazgo visionario, de soportar sus comentarios condescendientes en las reuniones. Natalia, querida, deja que los ejecutivos manejen la estrategia. Tú concéntrate en las operaciones básicas. Me lo decía frente a todo el equipo, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero yo esperaba. Renovaba los contratos discretamente, mantenía las relaciones con los clientes y esperaba el momento correcto. Ese momento llegó hace 3 semanas. Global Tech organizó su cumbre anual de liderazgo en Ciudad de México, un evento masivo que reunía a todos los ejecutivos de nivel C de las Américas, clientes VIP, socios estratégicos y miembros de la Junta Directiva Internacional. El hotel, un 5 estrellas con un salón VIP exclusivo para ejecutivos de primer nivel. Mónica había estado presumiendo sobre ese salón durante semanas. Solo los verdaderos líderes tendrán acceso, nos dijo en la reunión de preparación. Me miró directamente cuando agregó: el salón VIP es para quienes realmente mueven la aguja en esta empresa, no para personal de soporte. Personal de soporte, así me llamó. Después de que mis contratos habían generado más de $180 millones en 3 años, después de que había salvado personalmente su carrera sin que ella lo supiera. Tragué saliva y asentí. Entiendo perfectamente, Mónica. El día de la cumbre llegó. El hotel era impresionante. Candelabros de cristal, pisos de mármol italiano, arreglos florales que probablemente costaban más que mi salario mensual. Me registré, recibí mi credencial estándar de gerente regional y observé cómo Mónica paseaba con su credencial dorada VIP colgando de su cuello como si fuera una medalla olímpica. La primera sesión transcurrió sin incidentes, presentaciones aburridas sobre sinergia y disruption. Pero luego llegó el receso de networking y con él la apertura del legendario salón VIP. Ubicado en el último piso del hotel, el salón era exactamente lo que esperarías. Vistas panorámicas de la ciudad, barra de champagne, canapés preparados por chefs privados, sofás de cuero italiano, y en la entrada, un equipo de seguridad verificando credenciales con la seriedad de guardias del Pentágono. Yo no tenía ninguna intención de entrar. Honestamente iba a pasar el receso revisando emails en el lobby. Pero entonces mi teléfono sonó. Era James Mitchell, el director global de estrategia, llamando desde Nueva York. Natalia. Su voz sonaba urgente. Necesito que subas al salón VIP inmediatamente. El CEO de Banco Continental está aquí y quiere discutir la renovación de su contrato. Dice que solo hablará contigo. Mi corazón se aceleró. James, yo no tengo acceso VIP. ¿Cómo que no tienes acceso? Su confusión era genuina. Natalia, tu nombre está en el contrato maestro. Deberías tener credencial platino, no solo VIP. Voy a llamar al equipo de eventos ahora mismo. No, espera. Intenté detenerlo, pero ya había colgado. Respiré profundo. Esto podría complicarse. Pero Ricardo Beltrán, el CEO de Banco Continental, era uno de mis contactos más importantes. Su contrato valía $32 millones y vencía en 2 meses. Si él quería hablar conmigo, yo tenía que subir. Tomé el elevador al último piso y caminé hacia la entrada del salón VIP. Los guardias de seguridad me miraron de arriba abajo, evaluando mi credencial estándar con escepticismo visible. «Buenas tardes», dije con mi voz más profesional. «Soy Natalia Torres, gerente regional de operaciones. El director global de estrategia me solicitó subir para una reunión con...» «Lo siento, señora», me interrumpió el guardia sin siquiera verificar su lista. «Este salón es solo para ejecutivos de nivel C
y invitados VIP especiales. Su credencial no califica. Entiendo, pero si pudiera verificar con Natalia, esa voz, helada, condescendiente, deleitándose con cada sílaba. Me giré para encontrar a Mónica Sandoval parada detrás de mí, con su credencial VIP dorada brillando bajo las luces del pasillo. Traía una copa de champán en la mano y esa sonrisa que había perfeccionado, la que decía, te tengo exactamente donde quiero, sin pronunciar una palabra. ¿Qué estás haciendo aquí?, me preguntó, pero no era realmente una pregunta. Era una acusación. El director global me pidió que subiera. Hay un cliente que quiere... Un cliente, repitió Mónica, tomando un sorbo de su champagne. Natalia, cariño, los clientes VIP no piden reunirse con gerentes de operaciones. Eso no tiene ningún sentido. Detrás de ella empezaba a formarse un pequeño grupo de espectadores, otros ejecutivos que habían salido del salón atraídos por el tono dramático de la voz de Mónica. Reconocía a algunos, el vicepresidente regional de ventas, la directora de marketing, 2 gerentes de otras divisiones. Mónica, realmente necesito entrar. Si solo me permites explicar. No. Su voz subió de volumen, asegurándose de que cada persona en ese pasillo pudiera escucharla perfectamente. No vas a entrar. Este salón es para profesionales de alto nivel, para líderes que han demostrado valor real para esta organización. El silencio que siguió fue devastador. Podía sentir las miradas de los otros ejecutivos, algunos incómodos, otros claramente disfrutando del espectáculo. Mira, continuó Mónica dando un paso hacia mí. Sé que todos queremos sentirnos importantes. Sé que trabajas duro en tu función operativa, pero hay una jerarquía aquí. Hay niveles. Y francamente es un poco embarazoso que intentes colarte en un espacio que claramente no es para ti. Cada palabra era un golpe calculado, cada pausa diseñada para maximizar mi humillación. Mónica, hay un malentendido. Intenté mantener mi voz calmada, profesional. James Mitchell me llamó directamente. ¿James Mitchell? Se rió, y algunos de los espectadores también lo hicieron. Natalia, James Mitchell es el director global de estrategia. ¿Realmente esperas que crea que te llamó a TI personalmente? ¿A una gerente de operaciones? Mi teléfono vibró en mi bolso. Probablemente James preguntándose por qué tardaba tanto. Pero Mónica no había terminado. Honestamente, dijo, mirando a los demás ejecutivos como buscando apoyo. Creo que es momento de que alguien te diga la verdad. No perteneces a este nivel. Y fingir que sí, inventando historias sobre llamadas de directores globales, solo hace que te veas desesperada. El pasillo estaba completamente silencioso ahora. Todos nos miraban. La guardia de seguridad parecía incómodo, pero no intervino. El vicepresidente de ventas miraba su teléfono, evitando el contacto visual. La directora de marketing susurraba algo a su acompañante. Y yo estaba parada ahí, con mi credencial estándar colgando de mi cuello, siendo públicamente destruida por una mujer cuya carrera yo había salvado sin que ella lo supiera. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue ira, no fue tristeza, fue claridad absoluta. Durante 3 años había elegido la invisibilidad, había elegido el anonimato, había elegido dejar que Mónica se llevara el crédito porque pensé que mantener la paz valía más que el reconocimiento. Pero mirando su cara, viendo cómo disfrutaba cada segundo de mi humillación, entendí algo fundamental. Algunas personas no merecen tu silencio. Mónica, dije finalmente, mi voz tranquila pero firme. Tienes razón en algo, hay jerarquías en esta empresa, pero creo que estás confundida sobre dónde exactamente te encuentras tú en esa jerarquía. Su sonrisa vaciló por un segundo, solo un segundo. ¿Disculpa? Los contratos, continué.
Los 5 contratos principales que salvaron a Global Tech Latinoamérica hace 3 años, los que te ganaron tu promoción, tu bono de $2 millones, tu portada en Business Week. El color empezó a desaparecer de su rostro. ¿Quién crees que cerró esos contratos, Mónica? Antes de que pudiera responder, las puertas del elevador se abrieron detrás de mí. James Mitchell salió, seguido por 2 personas que hicieron que el pequeño grupo de espectadores se tensara visiblemente. Margaret Chen, CEO global de Global Tech, y Ricardo Beltrán, CEO de Banco Continental. ¡Natalia! James caminó directamente hacia mí, ignorando completamente a Mónica y a los guardias de seguridad. Gracias a Dios. Ricardo ha estado preguntando por ti. Dice que no renovará el contrato a menos que tu personal se detuvo, notando la tensión en el aire. ¿Qué está pasando aquí? Margaret Chen, una mujer de 62 años con una reputación de no tolerar tonterías de nadie, evaluó la escena con sus ojos de águila. Su mirada fue de mí a Mónica, a los guardias de seguridad y de vuelta a mí. ¿Por qué la señora Torres está en el pasillo?, preguntó con su característico acento británico. ¿Por qué no está en el salón? El guardia de seguridad tartamudeó. Ella no tiene credencial VIP, señora Chen. Margaret miró al guardia como si acabara de decir la cosa más estúpida que había escuchado en su vida. ¿Credencial VIP?, repitió lentamente. Se volvió hacia James. ¿Le dieron a la señora Torres una credencial VIP estándar? James parecía confundido. Yo supuse que sí, es parte del equipo ejecutivo. Parte del equipo ejecutivo. Margaret suspiró, sacando su teléfono. James, la señora Torres no debería tener una credencial VIP. Debería tener una credencial Platino Plus nivel junta directiva. El silencio que siguió fue absoluto. Mónica estaba paralizada, su copa de champagne olvidada en su mano. De hecho, continuó Margaret, escribiendo furiosamente en su teléfono, según el contrato maestro de ejecución individual que está registrado en nuestra documentación corporativa de más alto nivel, la señora Torres tiene autoridad directa sobre todos los contratos principales en Latinoamérica. Eso incluye el derecho de acceso a cualquier evento, reunión o espacio corporativo sin excepción. Ricardo Beltrán, que había estado observando todo con una mezcla de diversión e incredulidad, finalmente habló. Natalia, dijo con una sonrisa genuina, 3 años trabajando contigo y nunca mencionaste que te trataban como, ¿cómo lo dijiste? Personal de soporte. Miré a Mónica. Su cara era un estudio en horror absoluto. Podía ver su mente trabajando a 1000 por hora, tratando de procesar lo que estaba escuchando, tratando de entender cómo había pasado 3 años completamente ciega a la verdad. Su voz era apenas un susurro. No sabía. No, la interrumpí suavemente. No sabías, y esa fue exactamente mi intención durante 3 años. Pero déjame aclararte algo ahora. Di un paso hacia ella. Los ejecutivos que habían estado disfrutando del espectáculo momentos antes, ahora parecían querer desaparecer en las paredes. Banco Continental, $32 millones, mi contrato. Industrias Fernández, 28 millones, mi contrato. Grupo Mercantil, 41 millones, mi contrato. Tecnoservicios, 23 millones, mi contrato. Corporación Andina, 56 millones, mi contrato. Cada cifra era un martillazo. Mónica retrocedía con cada una. 180 millones de dólares en total. Continué. Todos bajo mi nombre en el contrato maestro. Todos requiriendo mi aprobación personal para cualquier modificación. Todos generando los bonos millonarios que has estado cobrando mientras me llamabas personal de soporte. Margaret Chen asintió, su teléfono aún en la mano. Y todos venciendo para renovación en los próximos 4 meses, si no me equivoco. El impacto de esas palabras golpeó a Mónica como un tren de carga. Natalia, su voz tembló. Si hubiera sabido, nunca habría
¿Nunca habrías qué? Pregunté. ¿Nunca me habrías humillado públicamente? ¿Nunca habrías reclamado crédito por mi trabajo? ¿Nunca me habrías llamado personal de soporte frente a toda la oficina? No respondió. No podía. Ricardo Beltrán se aclaró la garganta. Bueno, esto es incómodo. Natalia, ¿podemos hablar sobre la renovación? Tengo algunas ideas sobre expansión de servicios, pero solo si tú estarás manejando la cuenta. Como siempre. Por supuesto, Ricardo. Le sonreí. Pero primero necesito aclarar un par de cosas aquí. Me volví hacia los guardias de seguridad, que se veían como si quisieran estar en cualquier otro lugar del planeta. Caballeros, por favor no se sientan mal. Ustedes solo seguían las credenciales que les dieron. Esto no es su culpa. Luego miré a Mónica. Es culpa de personas que confunden títulos con poder real. Margaret Chen intervino, su voz cortando el aire como un cuchillo. Señora Sandoval, creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy seria sobre la estructura de gestión en su división, pero eso puede esperar hasta después de la cumbre. Mónica asintió, su cara gris ceniza. Los ejecutivos que habían estado observando comenzaron a dispersarse rápidamente, de repente muy interesados en sus teléfonos, en las pinturas de las paredes, en cualquier cosa que no fuera la destrucción total de la carrera de Mónica Sandoval desarrollándose frente a ellos. Natalia, James Mitchell parecía genuinamente mortificado. Por favor, acepta mis disculpas. Esto nunca debió haber pasado. Voy a asegurarme personalmente de que tu estatus sea clarificado en todos los sistemas. Gracias, James, respondí. Pero seamos honestos, esto pasó porque yo elegí que pasara. Elegí mantenerme en las sombras, elegí el anonimato. Y esa fue mi decisión. ¿Por qué? Preguntó Ricardo, genuinamente curioso. ¿Por qué esconder algo así? Miré a Mónica, quien aún estaba paralizada en el mismo lugar. Porque quería ver quién era realmente la gente cuando pensaban que no tenía poder, respondí. Quería ver cómo me tratarían sin títulos impresionantes, sin credenciales doradas, sin oficinas en esquina. Y déjame decirte algo, aprendí más sobre esta organización en 3 años de invisibilidad que lo que habría aprendido en una década en la cima. Margaret Chen sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero significativa. Sabia decisión, dijo, aunque terriblemente incómoda para algunas personas, aparentemente. Mónica finalmente encontró su voz. Natalia, yo lo siento. De verdad lo siento. Si pudiera retroceder el tiempo, terminé la frase por ella. Deshacer 3 años de condescendencia, de apropiación de crédito, de hacerme sentir insignificante en cada oportunidad que tenías. Negué con la cabeza. No, Mónica, no puedes. Y honestamente, no estoy segura de que quisieras, incluso si pudieras. El guardia de seguridad se aclaró la garganta incómodamente. Señora Torres, ¿le gustaría entrar al salón ahora? Miré hacia las puertas de vidrio, hacia el salón VIP con sus sofás de cuero y su champán caro. Luego miré a Mónica, a James, a Margaret. En realidad, dije lentamente, creo que prefiero hablar con Ricardo en un lugar más privado. Hay un café tranquilo en el lobby que será perfecto para discutir la renovación de su contrato y potencialmente algunos otros contratos que he estado considerando. ¿Otros contratos? Margaret levantó una ceja. Tengo contactos en 6 empresas Fortune 500 que están buscando exactamente los servicios que Global Tech ofrece. Expliqué. Contactos personales. Relaciones construidas durante 15 años. Podríamos estar hablando de otros $200 millones en los próximos 2 años. Pero esos contratos, agregué, mirando directamente a Mónica, requerirían el mismo tipo de estructura que los anteriores. Control total, autoridad directa, anonimato completo si yo lo elijo. Y definitivamente, requieren que yo trabaje con personas que me respeten,
No que me toleren, no que me usen, que me respeten. Margaret asintió lentamente. Creo que podemos arreglar eso. También, continué, sintiéndome más fuerte con cada palabra, voy a necesitar que mi rol oficial refleje mi rol real, no más gerente regional de operaciones. Si voy a traer 400 millones de dólares a esta empresa, mi título necesita reflejar esa responsabilidad. ¿Qué propones?, preguntó James. Directora ejecutiva de Relaciones Estratégicas para las Américas, dije sin vacilar, reportando directamente a la CEO global, con equipo propio, presupuesto propio y autoridad final sobre todos los contratos que yo genere. El silencio duró 3 segundos. Luego Margaret Chen extendió su mano. Trato, dijo simplemente. Lo que pasó después fue como estar en una película en cámara lenta. Estreché la mano de Margaret Chen mientras Mónica Sandoval observaba su mundo desmoronarse pieza por pieza. Los ejecutivos que habían estado disfrutando de mi humillación ahora evitaban mi mirada, probablemente haciendo cálculos mentales sobre cuántas veces me habían ignorado en reuniones. Ricardo Beltrán aplaudió lentamente. Magistral, dijo, absolutamente magistral. Y esto es exactamente por qué solo trabajo contigo, Natalia. Porque mientras otros juegan políticas corporativas, tú construyes relaciones reales. Ricardo, respondí con una sonrisa. Bajemos a ese café. Tengo algunas ideas sobre la expansión de servicios que creo que te van a encantar. Mientras nos dirigíamos al elevador, me detuve frente a Mónica una última vez. Por cierto, le dije en voz baja, solo lo suficientemente alta para que ella escuchara. Esos 5 contratos que vencen en los próximos 4 meses, voy a renovarlos todos, porque esas empresas confían en mí, no en Global Tech, no en ti, en mí. Y cuando lo haga, continué, cuando agregue otros 200 millones en nuevos contratos, cuando mi nombre finalmente esté en las presentaciones de la junta directiva, en los reportes anuales, en las ceremonias de premios. Quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes cómo me hiciste sentir en este pasillo, porque a diferencia de ti, terminé, cuando yo reciba el crédito será porque realmente hice el trabajo. Entré al elevador con Ricardo, James y Margaret. Las puertas comenzaron a cerrarse, y lo último que vi fue la cara de Mónica Sandoval, completamente destruida, parada en ese pasillo con su credencial VIP dorada, que de repente no significaba absolutamente nada. El elevador descendió en silencio por un momento. Luego Margaret habló. 3 años, dijo pensativamente. 3 años de observar, esperar, construir tu caso. Es una estrategia extraordinaria, Natalia. Pero dime, ¿qué te hizo decidir que hoy era el día? ¿Por qué revelar todo ahora? Pensé en su pregunta mientras los números del elevador bajaban. 22, 21, 20. Porque finalmente entendí algo, respondí. He estado tan enfocada en probar mi punto, en esperar el momento perfecto para revelar la verdad, que olvidé algo fundamental. Mi valor no depende de que otros lo reconozcan. Ya lo tenía. Siempre lo tuve. Hoy, continué, cuando Mónica me humilló frente a todos esos ejecutivos, no sentí vergüenza, sentí claridad. Me di cuenta de que mantener mi secreto ya no me estaba protegiendo, me estaba limitando. Ricardo sonrió. Y decidiste que ya era suficiente. Exactamente. Las puertas del elevador se abrieron en el lobby. El café que había mencionado estaba justo frente a nosotros. Un espacio elegante pero acogedor con mesas de madera y luz natural. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo no solo la renovación del contrato de Banco Continental, sino también las posibilidades de expansión a nuevos mercados. Ricardo conocía a CEOs de otras industrias. Yo conocía a directores de tecnología que estaban buscando soluciones. Margaret tenía la autoridad para aprobar estructuras de contrato innovadoras. Y ahí, en ese café tranquilo del lobby, lejos del salón VIP y sus pretensiones,
construimos lo que eventualmente se convertiría en el acuerdo más grande en la historia de Global Tech Latinoamérica. $340 millones en contratos interconectados que transformarían la división regional de una operación en problemas a la más rentable de toda la corporación. 3 semanas después, me mudé a mi nueva oficina. No estaba en el piso 12 con los gerentes regionales. Estaba en el piso 25, al final del pasillo, con vistas panorámicas de la ciudad. Mi nombre en la puerta. Natalia Torres, directora ejecutiva de Relaciones Estratégicas para las Américas. Mónica Sandoval fue reposicionada a un rol de consultoría estratégica, que todos en la empresa sabían era código corporativo para degradada con dignidad hasta que renuncie voluntariamente. Duró 2 meses antes de aceptar una posición en una empresa más pequeña. Escuché que está bien, no es mi problema, pero la historia no termina ahí, porque a medida que mi nuevo rol se hacía público, algo interesante comenzó a pasar. Empecé a recibir llamadas, no de clientes potenciales, no de ejecutivos buscando negocios, de otras mujeres en posiciones similares a la que yo estaba, profesionales brillantes que hacían el trabajo real mientras sus jefes reclamaban el crédito, expertas técnicas que cerraban contratos mientras los ejecutivos posaban para las fotos, estrategas que construían imperios invisibles, porque el reconocimiento parecía menos importante que mantener la paz. La primera llamada fue de una ingeniera en Buenos Aires. Vi tu historia en el boletín corporativo, me dijo, y me di cuenta de que he estado haciendo exactamente lo mismo. 5 años protegiendo a mi jefe incompetente porque pensé que era la forma correcta de ascender. Necesito consejo. Luego una contadora en Sao Paulo, una diseñadora en Bogotá, una abogada corporativa en Lima. Una tras otra, mujeres que habían elegido la invisibilidad por las mismas razones que yo, porque pensaban que su trabajo hablaría por sí mismo, porque no querían ser vistas como conflictivas, porque el sistema corporativo castiga a las mujeres que exigen reconocimiento. Empecé a reunirme con ellas, primero informalmente, café por café, llamada por llamada, luego más organizadamente. Creé un grupo de mentoría, un espacio donde profesionales que hacían trabajo de nivel C, pero tenían títulos de nivel medio, podían compartir estrategias, contactos y sobre todo, validación. Las llamé las invisibles. Y en 6 meses, ese grupo ayudó a 12 mujeres a negociar promociones que reflejaban su trabajo real. 4 de ellas cerraron contratos usando estructuras similares a mi contrato maestro. 2 empezaron sus propias empresas de consultoría. Una se convirtió en la CFO más joven en la historia de su compañía. Y cada vez que una de ellas conseguía el reconocimiento que merecía, me enviaba el mismo mensaje. Ya no soy invisible. Hace 2 semanas, Margaret Chen me llamó a su oficina. Natalia, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había hecho algo mal? ¿Algún contrato había fallado? Relájate. Sonrió, leyendo mi expresión. Es bueno, muy bueno. Sacó una carpeta y la deslizó hacia mí. Dentro había un solo documento, un contrato de empleo, pero no cualquier contrato. Vicepresidenta Ejecutiva de Desarrollo Estratégico Global. Leí en voz alta. Margaret, esto es lo que mereces, interrumpió. Natalia, lo que has construido en América Latina en 3 años es extraordinario, pero lo que has construido en 6 meses desde que saliste de las sombras es revolucionario. Ese grupo de mentoría que creaste, las estructuras de contrato que estás enseñando a otras profesionales, el cambio cultural que estás generando. La junta directiva está de acuerdo, continuó. Queremos que lleves este modelo global, Europa, Asia,
África. Queremos que identifiques a los profesionales brillantes que están trabajando en la invisibilidad y les des las herramientas para reclamar su valor. Miré el documento. El salario era 3 veces lo que ganaba como gerente regional, 5 veces lo que ganaba Mónica en su apogeo, pero no era el dinero lo que me hizo llorar. Era el título en la página final del contrato. Arquitecta principal. Programa de visibilidad y equidad corporativa. Vas a crear un nuevo departamento, explicó Margaret, dedicado exclusivamente a identificar y corregir las inequidades de reconocimiento en nuestra empresa. Cualquier empleado que crea que su trabajo no está siendo correctamente atribuido podrá venir a ti y tendrás la autoridad de la junta directiva para investigar, documentar y corregir esas situaciones. Incluso si eso significa confrontar a ejecutivos de nivel C, agregó. Incluso si eso significa reestructurar departamentos enteros. Incluso si eso incomoda a personas poderosas. Firmé el contrato esa misma tarde. Y ahora, 3 meses después, estoy sentada en mi oficina del piso 28 de la torre corporativa de Global Tech, revisando casos de todo el mundo. Una analista de datos en Singapur que desarrolló el algoritmo que salvó $15 millones, mientras su jefe presentaba su innovación en conferencias. Un programador en Frankfurt que escribió el código que todos usan, pero cuyo nombre no aparece en ningún crédito. Una estratega de marketing en Johannesburgo, cuyos conceptos creativos han ganado premios internacionales bajo la firma de su director. Uno por uno, estamos sacándolos de las sombras. Uno por uno, estamos corrigiendo la narrativa. Pero la ironía no se me escapa. Pasé 3 años deliberadamente invisible, construyendo mi caso contra Mónica Sandoval, y en el proceso descubrí una epidemia de invisibilidad que afecta a miles de profesionales brillantes en organizaciones de todo el mundo. La diferencia es que ellos no eligieron ser invisibles. El sistema los hizo invisibles. Mi trabajo ahora es romper ese sistema. Anoche, mientras revisaba mi email, encontré un mensaje de una dirección que no reconocí. El asunto decía, gracias desde el salón VIP. Lo abrí. Curiosa. Era de uno de los guardias de seguridad de aquella noche en Ciudad de México, el hombre que me había negado la entrada mientras Mónica me humillaba en el pasillo. Señora Torres, decía el mensaje, sé que probablemente no me recuerde, pero yo era uno de los guardias aquella noche en la cumbre. He pensado mucho en ese momento desde entonces. Mi esposa es ingeniera, continuaba. Trabaja en una compañía de construcción. Hace todo el trabajo técnico. Resuelve todos los problemas complejos. Pero su jefe siempre presenta los proyectos como si fueran suyos. Ella nunca se quejó, porque pensaba que así funcionaban las cosas. Después de lo que vi esa noche, le conté lo que pasó. Le hablé de usted, de cómo había trabajado 3 años en las sombras solo para demostrar que el sistema estaba roto, y algo cambió en ella. La semana pasada, mi esposa tuvo una reunión con el CEO de su compañía. Llevó documentación de todos los proyectos que había liderado, todos los problemas que había resuelto, todos los contratos que había salvado, y exigió reconocimiento. Le dieron una promoción inmediata y un aumento del 40%. Así que gracias, señora Torres, no solo por cambiar su propia historia, por cambiar la de mi esposa y probablemente la de muchas otras personas que nunca conocerá. Leí ese mensaje 3 veces. Luego lo imprimí y lo pegué en la pared de mi oficina junto a las otras 16 historias similares que he recibido en los últimos meses, porque eso es lo que realmente aprendí de toda esta experiencia. La venganza no se trata de destruir a la persona que te hizo daño. Eso es solo justicia. Y la justicia, aunque satisfactoria, es limitada. Cambia una situación, corrige un error específico.
La verdadera venganza es cambiar el sistema completo. Es asegurarte de que lo que te pasó a ti nunca le pase a nadie más. Es tomar tu dolor, tu humillación, tu invisibilidad y transformarlos en una revolución silenciosa que sacude los cimientos de cómo opera toda una industria. Mónica Sandoval me humilló en un pasillo creyendo que me estaba poniendo en mi lugar. Lo que no sabía es que me estaba dando exactamente el impulso que necesitaba para finalmente salir de las sombras y reclamar no solo mi propio poder, sino el de miles de profesionales invisibles en todo el mundo. Así que venganza. Sí, supongo que sí obtuve mi venganza, pero fue mucho, mucho más dulce de lo que Mónica podría haber imaginado, porque cada vez que una de las invisibles me envía un mensaje diciendo que finalmente recibió el reconocimiento que merece, cada vez que un profesional subvalorado usa las estrategias que compartimos para reclamar su valor, cada vez que una mujer brillante se niega a permanecer en las sombras por un segundo más, es como humillar a Mónica nuevamente, una y otra vez. Y honestamente, eso nunca envejece. Así que si estás escuchando esto y te sientes invisible, si tu trabajo está siendo robado, si tu brillantez está siendo oscurecida por egos más grandes y títulos más impresionantes, recuerda mi historia. Recuerda que el poder real no viene de credenciales doradas o acceso VIP. Viene de saber exactamente qué vales, quién depende de ti y cuándo es el momento perfecto para dejar de esconderlo. Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente decidas salir de las sombras, asegúrate de que sea en el pasillo correcto, frente a las personas correctas, en el momento que cause el máximo impacto. Porque la invisibilidad es una herramienta poderosa, pero solo hasta que decides que ya no lo es. Mi nombre es Natalia Torres y ya no soy invisible.